Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Vamos a continuar con En el Hotel Bertram de Agatha Christie. Capítulo 11. La señora McCrae, el ama de llaves del canónigo Pennyfather, había pedido un sollo de Dover para la noche de su regreso. Las ventajas de un sollo de Dover eran bien manifiestas. No necesitaba ser introducido en el asador ni en la freidora hasta que el canónigo estuviese ya en su casa, y podía guardarse hasta el día siguiente si era necesario. Al canónigo Pennyfather le gustaban mucho los sollos de Dover, y si llegase un telegrama o una llamada telefónica se produjese, anunciando que el canónigo no llegaba aquella noche, a Mistress McCrae también le gustaban mucho los sollozos. De todas formas, todo estaba preparado para el regreso del buen canónigo. Al sollo de Dover seguirían unas tortas. El sollo se hallaba ya sobre la mesa de la cocina, y la pasta para las tortas estaba preparada y en un cuenco. Todo estaba listo. Los latones brillaban, la plata relucía, y no había ni una minúscula mota de polvo en parte alguna. Solo una cosa faltaba: el canónigo. Su vuelta estaba prevista para el tren procedente de Londres, que llegaba a las 6:30. A las 7 aún no había llegado. Sin duda el tren llevaba retraso. Pero a las 7:30 todo seguía igual. La señora McCrae lanzó un suspiro de vejación. Sospechaba que volvería a ocurrir uno de aquellos casos. Dieron las 8 y no apareció el canónigo. La señora McCrae lanzó un sonoro suspiro de exasperación. Sin duda no tardaría en recibir una llamada telefónica, aunque a juzgar por algunos precedentes es posible que no hubiera llamada telefónica alguna. Tal vez le hubiese escrito. Seguro que le había escrito, aunque era probable que se hubiese olvidado de echar la carta al buzón. ¡Qué desdicha, señor! ¡Qué desdicha!, gimió la señora McCrae. A las 9 guisó 3 tortas con la pasta. Metió cuidadosamente el sollo en el refrigerador. ¿Dónde se habrá metido ahora ese buen hombre?, se dijo, ya totalmente desesperada. Sabía, por experiencia, que podía estar en cualquier sitio. Existía la posibilidad de que descubriese su equivocación a tiempo de telefonearla o enviarle un telegrama antes de que ella se retirase a descansar. No me acostaré hasta las 11. Pero no más, pensó la señora McCrae. Su hora de ir a la cama eran las 10:30, por lo que una prórroga hasta las 11 podía considerarlo como un deber. Pero si a las 11 no había noticia alguna del canónigo, cerraría y atrancaría la casa y se metería en cama. No podía decirse que estuviese preocupada. En varias ocasiones había ocurrido ya algo parecido. Ella no podía hacer más que esperar alguna noticia. Las posibilidades eran numerosas. El canónigo Pennyfather podía haberse equivocado de tren y no darse cuenta de su error hasta Finisterre o Young o Croats, o podía asimismo hallarse todavía en Londres, ignorante de la fecha, estando convencido de que su regreso estaba fijado para el día siguiente. Podía haber hallado a un amigo o amigos en aquella conferencia extranjera y haber sido inducido a quedarse con ellos el fin de semana. Tal vez había querido notificárselo y se había olvidado por completo. Por tanto, como ya se ha indicado, la mujer no se hallaba preocupada en absoluto. 2 días más tarde, su viejo amigo el archidiácono Simmons tenía que alojarse en su casa, y esta clase de cosas eran las que el canónigo recordaba, por lo que era indudable que él en persona o en telegrama llegaría al día siguiente. Sin embargo, llegó a la mañana siguiente sin que hubiera noticias. Por primera vez se sintió intranquila. Entre las 9 y la 1 tuvo la vista fija en el teléfono. El ama de llaves tenía sus propias opiniones sobre el teléfono. Lo utilizaba y reconocía su conveniencia, pero no le gustaba. Sí, hacía pedidos por teléfono, pero prefería ir de compras personalmente, ya que creía firmemente que al no ver y comprobar los alimentos pedidos en persona, podían darle gato por liebre. Los teléfonos, no obstante, eran útiles para los asuntos domésticos. De vez en cuando, no muy a menudo, telefoneaba a sus amigas o a unos parientes de las vecinas localidades.
Claro que el poner una conferencia o llamar a Londres la trastornaba. Era una vergonzosa pérdida de dinero, pero a pesar de todo comenzó a meditar sobre aquel problema. Por fin, cuando al amanecer del día siguiente tampoco tuvo noticias del canónigo, se decidió a actuar. Sabía dónde se alojaba un buen clérigo en Londres, el Hotel Bertram, un lugar muy agradable, tranquilo y anticuado. No estaría de más, pensó, llamar allí y preguntar. Probablemente sabrían dónde estaba el canónigo. No se trataba de un hotel ordinario. Pediría que la pusieran con Miss Gorringe. Esta señorita era siempre muy eficiente. Claro está que si el canónigo podía regresar a las 12:30. De no ser así, faltaban ya pocos minutos. Pero pasaron aquellos minutos sin que apareciese el canónigo. La señora McCrae respiró hondo, procuró serenarse y pidió una conferencia con Londres. Esperó, mordiéndose los labios y sosteniendo con firmeza el receptor en su húmeda mano. «El Hotel Bertram a su servicio», dijo una voz femenina. «Desearía, por favor, hablar con la señorita Gorringe», explicó la señora McCrae. «Un momento. ¿Qué nombre, por favor?» «El ama de llaves del canónigo Pennyfather, señora McCrae». «Un momento, por favor». Al cabo de un instante le llegó la voz plácida y eficiente de la señorita Gorringe. «Aquí la señorita Gorringe. ¿Es usted el ama de llaves del canónigo Pennyfather?» «Sí». «Oh, sí, claro. ¿En qué puedo servirla, señora McCrae?» «¿Se halla todavía en el hotel El Canónigo?» «Me alegro de que haya llamado», le aseguró la señorita Gorringe. «Estábamos algo preocupados por lo que debíamos hacer. «¿Quiere decir que le ha ocurrido algo al canónigo Pennyfather? ¿Ha sufrido un accidente?» «No, nada de eso. Pero esperábamos que regresase de Lucerna el viernes o el sábado». Sí. Y no llegó. Bien claro que esto no es en realidad sorprendente. Tenía alquilada la habitación, sí, hasta ayer, pero no regresó ni envió nota alguna, y sus cosas todavía están allí, la mayor parte de su equipaje, y no sabíamos qué hacer con todo ello. Naturalmente, agregó la señorita Gorringe apresuradamente, ya sabemos cómo es el canónigo Pennyfather. Bueno, que a veces es un poco olvidadizo. Puede afirmarlo. Pero esto nos crea una pequeña dificultad. Tenemos el hotel lleno y su habitación está ya reservada por otro huésped, añadió. No tiene ninguna idea de dónde puede estar. «Ese hombre puede estar en cualquier parte», exclamó la señora McCrae. Luego procuró calmarse. «Bien, muchas gracias, señorita Gorringe». «Si en algo puedo servirla», sugirió la recepcionista. «No, creo que no tardará en tener noticias», replicó el ama de llaves. Volvió a darle las gracias a Miss Gorringe y colgó. Se quedó sentada junto al teléfono, algo trastornada. No temía por la seguridad personal del canónigo. De haber sufrido un accidente ya se lo habrían notificado. De esto estaba segura. Además, el canónigo no era una persona propicia a los accidentes. Era lo que el ama de llaves calificaba de cabeza de chorlito, y las personas de esta clase suelen tener una providencia especial que vela por ellos. Pese a no adoptar ninguna medida de prudencia, son capaces de sobrevivir a un ataque de leones africanos. No, estaba segura de que el canónigo Pennyfather no se hallaba quejándose en ningún lecho de hospital. Estaba en cualquier parte, inocente y dichosamente gozando de la hospitalidad de algún amigo. Quizá todavía estaba en Suiza. Lo malo era que el archidiácono Simmons llegaría por la noche, esperando encontrar a su anfitrión para recibirle. La señora McCrae no podía avisar al archidiácono Simmons porque no sabía dónde estaba. Señor, qué difícil era todo. Claro que como todas las cosas difíciles, también ésta tenía un puntito de luz. Y el puntito de luz era el propio archidiácono Simmons. Él sabría qué hacer. Ella se limitaría a dejar el asunto en sus manos. El archidiácono Simmons era completamente opuesto al canónigo. Siempre sabía a dónde iba, qué estaba haciendo y tenía la plena seguridad de cuáles debían ser sus acciones en todo momento. Un clérigo de confianza. Cuando llegó, la señora McCrae le recibió, notificándole al instante todo lo ocurrido. Pese a ello, el clérigo no se alarmó. «No se apure, señora McCrae»,
dijo, empleando una frase genial, al sentarse ante el refrigerio servido por el ama de llaves. Ya encontraremos a esa bala perdida. ¿No conoce la anécdota de Chesterton? Ya sabe, G. K. Chesterton, el escritor, telegrafió a su esposa, estando de gira de conferencia, de la estación de Crewe. ¿Dónde estoy? Se echó a reír. La señora McCrae emitió una risita poco comprometedora. No pensaba que fuera muy gracioso, porque era precisamente una de esas cosas que el canónigo Pennyfather podía hacer. «¡Ah!», exclamó el archidiácono Simmons, chascando la lengua apreciativamente. «Un excelente filet de ternera. Es usted una maravillosa cocinera, señora McCrae. Supongo que mi viejo amigo sabrá apreciarlo en su justo valor». El filet de ternera había sido reemplazado por una pequeña montaña de pudding con salsa de moras, que la señora McCrae había recordado era uno de los dulces favoritos del archidiácono. Tras haberlos engullido todos ante la admiración del ama de llaves, el archidiácono se puso en campaña. Ante todo, se dirigió al teléfono con sumo vigor y un completo desprecio por el gasto, lo que hizo que la señora McCrae frunciera los labios angustiosamente, aunque sin desaprobarlo, porque ahora estaba segura de que su amo se había extraviado o desaparecido. Tras haber probado primero con la hermana del canónigo, que muy poco sabía de las idas y venidas y que no tenía la menor idea de dónde podía estar, el archidiácono extendió más su campo de acción. Telefoneó al Hotel Bertram y obtuvo los máximos detalles. El canónigo se había marchado del hotel el 19 por la tarde. Se había llevado consigo un pequeño maletín Bea, y el resto del equipaje se había quedado en su habitación, que había mantenido reservada. Había mencionado que iba a asistir a una conferencia en Lucerna. No se había dirigido directamente al aeropuerto. El portero, que le conocía de vista, le había buscado un taxi, dando las señas a petición del canónigo, del Ateneo Club. Esta era la última vez que el canónigo Pennyfather había sido visto por el personal del Hotel Bertram. Oh, sí, un pequeño detalle. Habíase olvidado de dejar su llave en la conserjería al marcharse. No era la primera vez que le ocurría. El archidiácono Simmons hizo una pausa de varios minutos para meditar cuál había de ser su próxima llamada. Podía telefonear a la terminal aérea de Londres. Indudablemente esto llevaría tiempo. Debía haber un camino más corto. Llamó al doctor Weisgarten, un catedrático hebreo que era casi seguro que habría asistido a la conferencia. El doctor Weisgarten estaba en casa. Tan pronto como supo quién le llamaba, se desató en un torrente verbal de críticas contra dos documentos que habían sido leídos en la conferencia de Lucerna. Pero lo más podrido de todo fue ese tipo, ese Ogarov, añadió. Lo más podrido. No comprendo cómo puede llevar esto adelante. Ese tipo no es catedrático ni nada. ¿Sabe lo que dijo? El archidiácono suspiró y tuvo que mostrarse firme. De otra forma, era muy posible que el resto de la noche se perdiese escuchando una crítica de todos los catedráticos que habían asistido a la conferencia de Lucerna. Con cierta desgana, el doctor Weisgarten accedió a tratar de asuntos más personales. «Pennyfather», repitió. «Pennyfather debía asistir, sí. No sé por qué no lo hizo. No dijo que asistiría solo hace una semana, cuando le vi en el Ateneo». «Entonces, ¿es que no estuvo en la conferencia?» «Acabo de decirlo. Debía haber estado». «¿No sabe por qué no asistió? ¿No envió ninguna nota de excusa?» «¿Cómo quiere que lo sepa? Estoy seguro de que pensaba asistir. Sí, ahora lo recuerdo. Le esperaron varios colegas y notaron su ausencia. Bien, todos pensaron que debía estar con la gripe o alguna otra dolencia parecida. El tiempo es tan traicionero». De nuevo volvió a lanzar frases de crítica con respecto a sus colegas, pero el archidiácono Simmons le dejó con la palabra en la boca. Había obtenido un factor, pero en realidad era un factor que por primera vez le mantenía inquieto. El canónigo Pennyfather no había hecho acto de presencia en la conferencia de Lucerna. Al archidiácono le pareció muy extraordinario que no hubiese asistido. Claro está, podía haberse equivocado de avión, aunque lo cierto es que la compañía Bea tiene siempre buen cuidado de sus pasajeros y evitan en lo posible tales errores.
¿Podía haberse olvidado el canónigo Pennyfather de la fecha exacta de la conferencia? Sí, siempre cabía en lo posible. Pero en tal caso, ¿a dónde se había marchado? Por fin se decidió a telefonear a la terminal aérea. Le costó armarse de gran paciencia mientras le pasaban de departamento en departamento. Al cabo consiguió una certidumbre. El canónigo Pennyfather había reservado pasaje para el avión de las 21:40 a Lucerna del día 18, pero no había subido a bordo. «Estamos progresando», le confió a la señora McCrae, que estaba pendiente de todas las conferencias. «Bien, ahora veamos. ¿Qué más puedo hacer?» «Todas estas conferencias costarán un montón de dinero», se lamentó la buena mujer. Temo que sí, asintió el archidiácono Simmons, pero ahora ya estamos sobre la pista. El canónigo no es ningún jovenzuelo. Oh, señor, no pensará usted que le ha pasado nada malo, ¿verdad? Bien, espero que no. No, seguro que no. En caso contrario, usted ya habría recibido alguna noticia. Siempre lleva sus datos personales encima, ¿no? Oh, sí, señor, lleva tarjetas y cartas y muchas otras cosas por el estilo en su cartera. Bien, entonces seguro que no se encuentra en ningún hospital, manifestó el archidiácono. Veamos, cuando salió del hotel cogió un taxi hasta el Ateneo. Llamaré al Ateneo. Allí obtuvo una información definida. El canónigo Pennyfather, muy conocido en el club, había cenado a las 7:30 de la tarde del día 19. Fue entonces cuando el archidiácono se vio asaltado por una idea que le había pasado por alto. El billete de avión había sido reservado para el día 18, pero el canónigo no había dejado el Hotel Bertram en dirección al Ateneo, diciendo que se iba a la conferencia de Lucerna hasta el día 19. Empezaba a brillar una luz. «¡Valiente asno!», exclamó, aunque cuidando de que no le oyese la señora McCrae. Se confundió de fechas. La conferencia era el 19, estoy completamente seguro, y él debió pensar que se marchaba el 18. Iba atrasado de un día. A continuación meditó la situación con todo cuidado. El canónigo se había dirigido al Ateneo, donde había cenado, y luego se había marchado a la terminal del Kensington. Ahí, indudablemente, le habrían indicado que el pasaje reservado era del día anterior, y entonces el canónigo se habría dado cuenta de que la conferencia se había celebrado ya. «Esto es lo que sucedió, según todas las probabilidades», le explicó a la señora McCrae, la cual se mostró de acuerdo con todo. «Pues bien, ¿qué hizo a continuación? ¿Regresar al hotel? No pudo venir hacia aquí directamente. Me refiero a irse derechamente a la estación». «No, si tenía el equipaje en el hotel, por lo menos habría telefoneado allá dando las oportunas órdenes para el envío de todas sus cosas». «Cierto», reconoció Simmons, «completamente cierto. Hay que tener esto en cuenta. Bien, salió del aeropuerto con su maletín y regresó al hotel, o empezó a dirigirse hacia allí. Tal vez cenó en cualquier parte. No, ya había cenado en el Ateneo. Bien, regresó al hotel, pero no llegó allá. Hizo una pausa de 1 o 2 segundos y entonces agregó dubitativamente: «Oh, llegó. Nadie parece haberle visto allí. Entonces, ¿qué le ocurrió por el camino?» «Pudo encontrar a alguien», sugirió la señora McCrae. «Sí, es muy posible. Algún viejo amigo al que no había visto desde largo tiempo. Pudo haber acompañado a ese amigo a su hotel o a casa, pero no habría permanecido allí 3 días, ¿verdad? No habría olvidado durante 3 días que tenía su equipaje en el Hotel Bertram. Habría llamado o habría ido, o, aún sufriendo una fuerte pérdida de memoria, habría vuelto directamente a casa. Un silencio de 3 días resulta inexplicable. Si hubiese sufrido un accidente... Sí, señora McCrae, es posible. Llamaré a los hospitales. Dijo que tiene muchos documentos que le identifican, ¿verdad? Bueno, presumo que solo hay una cosa que podamos hacer». La señora McCrae le miró con aprensión. «Sí, es lo que estaba pensando», añadió el archidiácono Simmons. «Llamar a la policía». Fin del capítulo 11. Uy, algo ha pasado serio esta vez, ¿verdad? ¿O no? No sabemos. Hoy son muchas incertidumbres con esta historia. No sabemos nada, no sabemos si le pasó algo realmente
al cura o no. Nosotros lo dejamos almorzando en el Ateneo, ¿verdad? Bueno, un misterio tras otro, muchísimos personajes, muchísimas aventuras. Mañana continuamos con el siguiente capítulo, así que están más que invitados. Suscríbanse, así reciben la notificación y no tienen que preocuparse de los capítulos. Muchas gracias por estar hasta este momento y nos vemos mañana. Los espero.